Buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy llevaré a cabo la exposición de mi proyecto integrador, el cual va a hablar sobre algunas propuestas que yo daría para mejorar al Estado mexicano. Para comenzar, me gustaría dar la definición como tal de lo que es el Estado, pero esta definición la daré a partir de lo que nos dice Vladimir Naranjo Mesa, que él nos dice que el Estado es un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a un acto que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. ¿Por qué me basé en este concepto? Bueno, porque bien en este concepto engloba los tres elementos principales del Estado, que es población, territorio y gobierno. Para yo dar estas propuestas me basé en dos de sus esferas, la cual fue población y gobierno. Pienso que algunas mejoras que podría haber en el Estado mexicano podría ser una de ellas en cuanto a la delincuencia. Por ejemplo, el que la sociedad entienda que donde termina tu derecho empieza el de alguien más, ¿saben? Creo que si respetáramos eso nos evitaríamos mucha corrupción. Es decir, que el Estado mexicano como tal combatiera la corrupción y la impunidad. O sea, sí debemos hacer valer la ley para enfrentar y castigar a todos aquellos actos corruptos, sin importar de quién se trate, ni mucho menos. Inclusive viéndolo desde el punto de la materia, creo que si toda la gente entendiera que no deberíamos de cometer actos ilícitos ni nada de eso, el mismo derecho ni siquiera existiría, ¿saben por qué? Porque pues la gente respetaría los códigos y demás, no existirían, porque pues no habría tales castigos si como personas cambiáramos eso. O sea, y lo veo desde un punto de vista como en cuanto a la sociedad y también abordándolo un poco en cuanto al tema de gobierno, dado que pues sus autoridades también en cierto punto son corruptas y por lo mismo del puesto, del cargo que tienen, no son castigadas ni mucho menos. Y pienso pues que es algo que no debería de importar ni siquiera el puesto ni el cargo, ni mucho menos, porque al final de cuentas permitirlo a uno es que todo el Estado sea igual. Entonces una mejora que pues quizás sí suena difícil o quizá imposible, pero podría ser que la población entendiera, ¿no? Y que de verdad castigaran la impunidad y todos aquellos actos de corrupción para que eso poco a poco para que poco a poco los índices vayan siendo pues menores, ¿no? Dado que pues cada vez vemos más y más corrupción, inseguridad y demás. Bueno, el Estado nos brinda educación a todos, desde pequeños nos brinda educación laica y gratuita, y creo que como población también deberíamos de aprovechar este tipo de oportunidades para que así haya menos índices de jóvenes que se salen de la escuela, de jóvenes que no estudian, de personas que no están preparadas, para que acabemos con eso, ¿saben? Que de verdad aprovechemos los derechos que nos está dando el Estado, que nos brinda el Estado, pero también que en este punto el gobierno invierta en educación para tener una sociedad más y mejor educada, que fortalezca nuestra democracia en ese sentido, ¿no? Dado que pues la educación sin lugar a duda es una de nuestras mejores armas para combatir todos aquellos problemas que se puedan encontrar en México. Así también, bueno, pienso que atender lo que es la desigualdad no estaría nada mal, dado que pues somos un país desigual, porque no nos preocupamos por los demás, ni mucho menos. O sea, somos un país que vemos pues nada más por nuestros intereses y no debería de ser así. Creo que deberíamos de ver por todos y eso igual ayudaría mucho al país y lo fortalecería muchísimo al Estado mexicano. Creo que México es un país rico en lo que es cultura, lengua y demás, y a veces ese punto lo dejamos, los olvidamos, ¿saben? Los dejan de lado. Y pues creo que es algo en lo que tenemos mucha riqueza y de lo que deberíamos o podríamos sacar provecho.
pienso que la discriminación también deberíamos dejarla de lado, ser más incluyentes, regresando a cuanto a personas sin importar raza, origen, lengua, cultura, nada de eso, ¿saben? Creo que sería muy bueno que como Estado aprendiéramos a incluir, a aceptar toda la variedad de cosas que incluye este estado. Es un estado demasiado grande, el estado mexicano tiene variedad en muchísimas cosas, es algo que tenemos que aprender a aceptar y, incluirlo. En cuanto al gobierno, bueno, al gobierno también mejoraría mucho lo que son sus autoridades, puesto que pues muchas veces nos hemos topado con autoridades que quieren como que el clásico, pues ponte la del pueblo y demás. Y creo que no, creo que eso no debería de ser así. Creo que deberíamos de ser un país en ese sentido de pues castigar las cosas como son y de no sobornar, de no buscar sobornos, de no nada de eso. De verdad creo que tendrían que preparar mejor a sus autoridades para que pues tomen las cosas con el debido pues no respeto, pero pues sí con la debida obligación que el Estado les está otorgando, ¿no? Que sean responsables, que hagan las cosas como deben de ser, que no busquen sacar un provecho, simplemente que cumplan pues con la ley, que la hagan valer. En cuanto también a lo que son pues este sus como atender como un poco más, enfocarse un poco más a problemas sociales importantes, ¿saben? Como pobreza, las personas que viven en la calle y demás. Digo, igual hay mucha gente y muchos índices en ese problema y creo que si los aterrizamos un poquito, pues el Estado mexicano podría verse un poco menos afectado en cuanto a esos índices y demás. Es decir, evitar el crecimiento de estos. Creo que otras cosas que podrían hacer sería pues también bajar el sueldo del presidente, bajar el sueldo de los que fueron expresidentes, de senadores, de diputados y que sean menos. Digo, igual el dinero no va a ser mucho y demás, pero lo mucho o poco que abonen pues va a ayudar y va a ser de gran ayuda. Pues creo que esos son algunos de los puntos que yo veo que podrían ayudarnos mucho a mejorar, que podrían hacer que el Estado mexicano cambie, que los índices en los que nos encontramos actualmente, como pobreza, como muchas cosas más, podemos hacerlos bajar. De verdad, sí, en cuanto a corrupción y demás, podemos hacer bajar esos índices y mejorar como Estado. Esto es todo. Gracias.